Hermanos, hermanas, una vez más con ustedes por aquí, muy agradecido con el Señor de que pues estemos una vez más en este espacio, siempre pues esperando que se encuentren muy bien, que se encuentren experimentando de forma cada vez más plena la gracia de nuestro Dios. Un muy cordial saludo ahí donde quiera que se encuentre. Siempre pues también hacer la invitación que pues, si estos recursos, estos estudios, estos análisis son de bendición para ustedes, pues también nos pueden hacer una forma de bendición para otros creyentes o incluso para personas no creyentes que puedan encontrar en esto una orientación para sus vidas. Así que siempre la cordial invitación de que pues hagan llegar el vínculo, que se inscriban al canal, que pues hagan llegar el link a las personas que ustedes consideren. Bueno, recordemos que estamos haciendo una secuencia de estudios, un enfoque más devocional, un enfoque más personalizado en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Y hemos estado viendo pues diversidad de temas dentro de este concepto, ¿verdad? Y la semana pasada pues quise introducir un poco más el tema de las disciplinas o prácticas espirituales para que también pues podamos aprovecharlas en el mismo fin, ¿verdad? El conocimiento de nuestro Dios. La semana pasada hablamos acerca del tema del yugo fácil, ¿recuerdan? Y veíamos cómo pues uno de los grandes errores de la iglesia contemporánea es tratar de simplificar o hacer muy sencillo el vivir la vida de fe, reducirlo a prácticas o hábitos puntuales, específicos y aislados. Lo que pasa con esto es que limita el acceso a los recursos espirituales que ya tenemos, limita el acceso a la presencia de Dios y limita el aprovechamiento de la provisión divina por medio del Espíritu Santo. Las prácticas espirituales tienen el propósito de aprender a vivir como Jesús vivió. Y ya hemos mencionado un poco por ahí, los mencionaremos más adelante. Uno de los problemas de la iglesia es que se ha convertido en algo tan ritual, algo tan ceremonial, que prácticamente se trata de simplemente vivir el día a día sin pena ni gloria, únicamente a la espera de nuestro Señor Jesús. Lo más importante era recibir a Cristo, aceptarlo como Salvador, bautizarse, empezar a asistir a unas reuniones dominicales y hasta ahí llegó. Y el resto de la vida, todo de lunes a viernes, de lunes a sábado, es un simplemente ir pasando los días. Aguantar, soportar las tentaciones, tratar de portarse bien, hacer alguna que otra cosa, pues que se espera de uno, como orar de vez en cuando, leer algún pasaje. Digamos que en el mejor de los panoramas hay personas que se acostumbran a ni eso, sencillamente creer que el culto dominical es más que suficiente. Y si somos claros, esto definitivamente es menospreciar, yo diría que incluso eh, es, no sé, es dar por menos, pero hasta un grado de ofensivo lo que Jesús pretendía con nosotros. Esa vida abundante que él menciona, ese yugo fácil que veíamos antes, es para el ya, es para ahora en este momento. Nos espera una gloria eterna, asombrosa, incomparable, inefable, pero mientras eso llega, no significa que aquí tengamos que llevar vidas mediocres, simples y sin sentido. Se nos ha dado recursos suficientes para vivir la vida que tenemos aquí. Y es a través de las prácticas espirituales que nos apropiamos de esto. Ahora, aclaremos otro asunto, porque posiblemente haya quienes escuchen el concepto de prácticas espirituales
y digan, bueno, sí, pero suena bien, pero eso es un invento. Puede haber algo diferente. Hoy vamos a estar hablando del hecho de que las prácticas espirituales tienen un amplio y robusto fundamento en las escrituras. Y de hecho vamos a verlo como el mismo Pablo, pues las ejemplifica, las da a entender y sobre todo cómo Pablo las expone, las hace ver como lo que es natural del creyente, porque resulta que nuestro Maestro y Señor Jesús modeló las prácticas espirituales. O sea que Pablo lo que está haciendo es practicar lo que su maestro también practicaba. ¿Parece novedoso eso? Yo desearía que no, pero posiblemente sí sea para algunos así, porque cuando hablamos de prácticas espirituales, lastimosamente se han relegado como algo secundario o se han manipulado para un propósito que no tienen. Entonces, vayamos a la escritura y vayamos a ver cuál era el objetivo de las prácticas espirituales que surgen de la escritura. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Vamos a ver alguno que otro texto para ir a comentando, pero sí teniendo presente que no vamos a hacer un estudio detallado de cada texto por aparte, sino que vamos a ir viéndolos en lo que aportan. Con el que vamos a partir es justamente un texto de Pablo, de las cartas de Pablo, que está en Primera de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a hacer el análisis para que vean lo interesante que es. No sé si lo habrán notado en este sentido, este texto. Permítame para tener aquí, saben que siempre me gusta que tengamos a mano pues, distintas versiones, ya que nos permiten ver el mismo texto desde otras formas de leerlo. Entonces, 1 Timoteo 4. Recordemos que estamos en una carta dirigida a Timoteo, ¿verdad? Son dos cartas llenas de instrucciones que Pablo sabe que Timoteo necesita. Y dentro de esas instrucciones encontramos, bueno, pueden devolverse un poquito al inicio del capítulo, porque justamente se encuentra en una sección en la cual Pablo le está hablando, le está advirtiendo a Timoteo del que lastimosamente y de forma inminente iban a aparecer falsos maestros. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver qué clase de cosas ellos enseñan. Y cuando llegamos al versículo 6 entonces Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, o sea, si le enseñas el verdadero evangelio, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y a continuación, ahora le habla a Timoteo de qué debería hacer él en su vida personal, en su vida privada, como parte de la forma en la que él lleva a cabo su ministerio. O sea, son instrucciones de cómo él orientar a la iglesia, pero van de la mano en cómo él también cuida su vida espiritual, su relación personal con Dios. Y entonces, ¿qué le dice? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y aquí la frase clave, ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Y qué dice? Importantísimo, pues tiene promesa de esta vida presente, lo que veníamos hablando, y de la venidera. Entonces, este no es un texto que Pablo escribe para decir que es una pérdida de tiempo, cuidar la salud y ir al gimnasio y cuidar la dieta.
No, ese no es el tema. El punto es que la importancia de el ejercicio en la piedad lo cubre y lo trasciende todo. Diciéndolo de otra forma, quien se ejercita para la piedad, se ejercita también para el ejercicio corporal, pero va más allá de eso. Ejercítate para la piedad. ¿A qué le suena? ¿Ejercitarse en qué? Si resulta que dice que el ejercicio, o sea, está contrastando entre el ejercicio para la piedad y el ejercicio corporal, significa que el ejercicio para la piedad tiene que ver con algo que, como dije, trasciende lo físico. Entonces, ¿qué será eso que hay que ejercitar cuando se refiere a la piedad? Podemos ver algunas otras versiones. Por ejemplo, aquí, bueno, la Reina Valera contemporánea lo pone igual. Vean cómo lo pone la nueva traducción viviente. Entrénate para la sumisión a Dios. La forma en la que traduce piedad. Y la nueva versión internacional dice, ejercítate para la piedad. Por ahí, cuando estuvimos, en algún momento estuvimos estudiando en segunda de Pedro, primera de Pedro principalmente, el concepto de piedad. ¿Qué piedad es? Una palabra que el griego la lee como, bueno, en griego se lee Eusebia, ya les voy a mostrar aquí, ajá, Eusebia, que se traduce como piedad o como devoción. Significa piedad, devoción, vida piadosa, religión, conducta santa. Vean que aquí están los usos que les decía. En Timoteo, de hecho, es una palabra muy, muy importante, pero Pedro también la mencionó ahí, ¿verdad? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Culturalmente, la palabra piedad se utilizaba en el trasfondo griego para decir, para referirse al estilo de vida consecuente con adorar a un Dios, adorar a alguien superior. Eusebia describe ese tipo de vida, por eso es que hay otra forma de traducirlo, podría ser una vida piadosa, religión o conducta sana. Eusebia va más allá de actos aislados, tiene que ver con el día a día, tiene que ver con lo que yo, de cómo yo vivo en el día a día. Entonces, para la cultura griega, tenía que ver no solo con el hecho de que ellos iban y presentaban una, una ofrenda, un sacrificio ante el altar, al altar de Zeus, de Artemisa, no sé, sino tenía que ver en cómo vivían el día a día. Se notaba en cómo hablaban, no sé, por dar un ejemplo, en la expresión de cómo ellos se expresaban, no sé, algún griego podía decir, oh, hoy pues el sol resplandece gracias a que nuestro gran Dios Zeus pues nos ha querido bendecir. Y así con la infinidad de dioses que tenían. Se notaba en cómo ellos dedicaban, por ejemplo, sus cosechas, las primicias de sus cosechas se las dedicaban a sus deidades. En cómo en su trabajo procuraban ser personas íntegras para también dar con sus vidas una alabanza a sus deidades. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí en estas cartas? Bueno, evidentemente él es un erudito, es un gran estudioso que no solo es judío, sino también tiene una formación amplia en la cultura griega, y él agarra el concepto de Eusebia dirigido para las deidades paganas y le da un nuevo uso, y le da el uso de la vida que es consecuente con quien profesa adorar y reconocer a Jesús como su Señor.
Así como a grandes rasgos, eso es lo que quiere decir piedad. Ahora, si combinamos este concepto de piedad que tenemos aquí en 1 Timoteo 4:7 con la idea del ejercicio, significa que esa clase de vida tiene que haber un ejercicio, tiene que haber una disciplina. No es un estilo de vida que sale así de la nada. El hecho de procurar apartarse del pecado, de procurar tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa clase de vida que refleja el amor de Cristo por nosotros. Esa clase de vida que ama a la iglesia como Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Todo lo que tiene que ver con lo que nosotros entendemos que la misma escritura nos hace ver de lo que significa vivir como seguidores y adoradores de Cristo, no va a salir espontáneamente, no sale de la nada. Es algo en lo cual hay que ejercitarse. Y creo que cuando hablemos de ejercicio, si utilizamos el entender actual del concepto de ejercicio, sabemos que una persona que se ejercita tiene un propósito. Por ejemplo, los atletas, los grandes atletas, ellos se ejercitan mucho, ¿verdad? Ellos se ejercitan en salir a correr, alzar pesas, eh, no sé, ir al gimnasio y también cuidar su dieta y también evitar cierto tipo de estilo de vida de libertinaje y de desvelarse, por ejemplo. Todo eso es parte de su ejercicio. ¿Para qué? Para tener una condición física con la cual puedan lograr ganar la carrera, lograr ganar la competición, lograr llegar de primeros. El ejercicio es necesario para eso, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que ver que eso es lo que le está mandando Pablo a Timoteo. Hay que tener una práctica diaria, un ejercicio diario en la piedad. ¿Para que lo que corresponde con ser adoradores de Cristo, hijos de Dios, se forme en nosotros? No va a salir espontáneamente, no va a salir de la nada, va a ser resultado de una disciplina. Y por ahí creo que hemos mencionado el hecho eh, de que la palabra discípulo tiene la misma raíz de la palabra disciplina, porque un discípulo practicaba una disciplina, la disciplina de seguir a su maestro. Y una vez más, vemos que eso era algo que no hacía esporádicamente, era el día a día, era el cómo constantemente escuchaban a su maestro, caminaban con su maestro, apoyaban, colaboraban con su maestro, empezaban a realizar las tareas que su maestro les enseñaba. Y eso no era de ratos, eso no era como de que tomaban vacaciones o iban y se tomaban el fin de semana y volvían con su maestro. No, había una disciplina, había una práctica diaria de estar con su maestro. Lo mismo que estamos hablando con el ejercicio, que que Timoteo debía también ejercitarse, disciplinarse para la piedad. Entonces, esa clase de tareas que tienen más bien de resultados, de ser personas más pacientes, más amorosas, más compasivas, personas que realmente reflejamos a Cristo, personas a las cuales los quienes nos rodean vean y digan, sí, Él es discípulo de Jesús, eso es algo que no va a salir de la nada.
Eso es algo que no sale automático por su cuenta. Es algo que es resultado del ejercicio. Lo estamos viendo aquí en 1 Timoteo 4:7, pero no es la única vez en la que Pablo habla de esto, de la necesidad de que nosotros seamos personas que practicamos una disciplina espiritual. Vamos a verlo ahora en Primera de Corintios 9, 24 al 27. Y vean cómo aquí Pablo, este ejemplo que yo les estaba dando de los atletas, aquí él lo desarrolla. Saben que yo no me lo inventé ni me lo saqué de la manga. Pablo lo utiliza para hacer ver que nosotros, la importancia de que entendamos que si queremos resultados espirituales y realmente queremos ser ejemplo de Cristo en este mundo, tiene que haber una disciplina espiritual. ¿Qué dice entonces? Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si golpeara el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Por supuesto, siempre tratemos de tener presente el contexto en el que estamos leyendo un texto. Aquí Pablo está hablando del tema de dentro de cómo él está hablando de los derechos de un apóstol, ¿verdad? Habla de incluso privilegios a los que él renunció. Por ejemplo, él menciona de, ¿acaso no tenemos derecho nosotros a traer una esposa creyente como lo hacen los otros apóstoles, Cefas y los hermanos del Señor? Luego habla del concepto del soldado que presta servicio, también lo del buey que se le pone bozal al buey que trilla, hablando de los privilegios que pues se supone que como servidor de Dios él tiene, ahí donde menciona que así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, pero yo de nada de eso me he aprovechado, les dice, ¿verdad? Es importante ver que el trasfondo está en que se está cuestionando la autoridad de Pablo, se le está cuestionando si él realmente es como uno de los demás apóstoles. Y luego entonces él está diciendo de a todo lo que lo que él renuncia, aún pudiendo eh, reclamar esos privilegios, él renuncia a ellos. Incluso dice que para ganar a los judíos se hace como los judíos. Entre los que no tienen ley, él se comporta como la ley, porque su prioridad es el evangelio. Esto dice, lo hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él. Y entonces ahí es donde entra lo que ya leímos. ¿Cuál es la forma de ser una clase de colaborador de Cristo que incluso sea capaz de renunciar a privilegios, que renuncie a defender sus derechos, que renuncie a defender las oportunidades que debería tener? Pues únicamente ejercitándose. El ser personas que, como dice ahí en Romanos 12, de que no nos vengamos, sino que le dejamos la causa al Señor, de poder amar a los demás con un amor fraternal, o como dice Colosenses 3:1, de que miremos las cosas que están arriba y no las que están en la tierra. Para que eso sea posible, primero que nada, dejemos claro, es posible. Dios no nos pediría un imposible, pero es posible cuando entramos a la clase de vida en la cual Él mismo nos capacita. Y esa capacitación nos la da por medio de el ejercicio en la piedad.
en la práctica del día a día de someter el cuerpo, someterlo a servidumbre, de disciplinarse, o sea, hábitos, prácticas, disciplinas que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con la piedad, el apropiarnos de un estilo de vida piadoso. Así que hermanos, hermanas, ahí donde está la clave de este tema. ¿Por qué son tan importantes las prácticas espirituales? No son una opción, no son algo secundario, no es algo que podemos hacer si nos queda tiempo, no es algo prescindible. Si realmente nuestro interés es vivir una vida como la de Cristo, apropiándonos de lo que Cristo nos ha dado, pues eso únicamente lo podemos hacer por medio de las prácticas espirituales. Ahora, si a alguno esa clase de vida no le interesa, pues creo que habrá que revisar cuál fue el evangelio que recibió. Porque como ya hemos hablado, Jesús, nuestro Salvador, nunca pretendió que nuestra vida fuera algo por salir del paso. Nunca pretendió que el estar aquí en esta vida mientras Él regrese sea algo eh, sin pena ni gloria. Él tenía el objetivo de que viviéramos vidas abundantes. Así que si entendemos esto, pues vamos a tomar con más seriedad esos, esas prácticas espirituales. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. En la próxima lección vamos a continuar hablando de este tema, eh, porque apenas les introduje, apenas les dedico un poquito la introducción del fundamento de las prácticas espirituales. Para terminar, por aquello que todavía estén con la idea, bueno, y qué son las prácticas espirituales, pues ya las conocemos posiblemente, o por lo menos las principales. La oración, la meditación bíblica, el ayuno, el congregarse, pero hay otras que no siempre consideramos prácticas espirituales y sí lo son, como es el ofrendar, como es la frugalidad, ahí lo veremos en su momento. Está también, incluso hay una bastante interesante cuando hablemos de ella, la celebración es una práctica espiritual. Y ahí solo les llevo como 7. Según los libros que ustedes lean, algunas tienen una lista de unos 12, 14 prácticas espirituales. La idea es que pues hablemos de ellas también en este espacio, que las profundicemos, pero por ahora estamos haciendo como el énfasis y espero que esté quedando claro, ¿verdad? ¿Por qué son tan fundamentales estas prácticas espirituales? Bueno, terminemos aquí. Oremos. Amado Dios y Señor, te agradecemos una vez más la palabra en la que tú nos haces ver no solo pues aspectos teóricos, sino enseñanzas, guías y orientación para el día a día, para disfrutar lo que tú nos has dado. Guíanos en ese objetivo, que realmente lo podamos entender y apropiarnos de ello por medio de lo que tú mismo nos has brindado. Gracias y te damos toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga y les guarde siempre.